Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa confiable de cultura, enigmas, entrevistas y mucho más. Son muchos los temas, ya para qué listarlos si usted, amable oyente, de seguro que lleva escuchándonos varias oportunidades, y para los que sean nuevos, por supuesto, déjense sorprender por nuestro contenido. Estamos a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también en Radio de los Andes 99.5 y su página web desde Lima Sur, Edenex.es, la radio del misterio desde España, Misterio Infinito Perú en YouTube, que como siempre digo, si no están suscritos, pueden formar parte de la familia, es totalmente gratuito, Misterio Infinito Perú en YouTube. Y algunos programas también son subidos a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Ese tal Fernando es quien les habla, Fernando Chapi Martínez, y me siento muy feliz de que me estén acompañando en una nueva ocasión. Me encuentro en este momento en un lugar bastante elevado de los Andes peruanos, con bastante frío, sobre todo para los que no estamos acostumbrados a estar en lugares como este. 3.750 metros sobre el nivel del mar en promedio. Algunos lugares se acercan mucho más, a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura en el momento en el que estoy grabando, unos 4 grados centígrados con sensación térmica de 3 o 2 y una atmósfera muy interesante. Le dicen, o le decían antes más, la Manchester peruana. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la ciudad de La Oroya, que tiene mucha historia, tiene muchas particularidades culturales también, y por supuesto está ligada a ese progreso industrial, a, digamos, también las actividades relacionadas a las fábricas metalúrgicas que hubo aquí hasta hace no tanto tiempo. Actualmente tengo entendido que mucho de esa actividad se encuentra en reestructuración, principalmente para evitar los altos niveles de contaminación que hubo en décadas anteriores y poder hacer que se trate de actividades más sostenibles. Bueno, La Oroya está ubicada en un cruce de caminos y las ciudades que están ubicadas de esa manera, en una encrucijada, digamos, en un lugar del que parten vías, suelen ser de las más ricas culturalmente, porque son también un cruce de influencias, por lo mismo que son lugar de tránsito de distintas personas. Así que por aquí, bueno, hay bastante influencia musical, más allá de la música andina, de los estilos que son propios de esta zona de los Andes centrales del Perú, también de géneros musicales, vertientes que son poco comunes en realidad, incluso en las grandes zonas urbanas. Tienen que ver esto justamente con la influencia de la presencia en décadas anteriores de personal minero que venía de otros países, sobre todo de los Estados Unidos, y que traían pues sus elementos musicales también, algo que se ha repetido en otros puntos del Perú. Muchos dicen que determinadas bandas, determinados cantantes eran conocidos porque, y esto es casi ya una leyenda urbana, ¿no?, que un turista o un trabajador extranjero por ahí que compartió con la población local unos cassettes en los que traía bandas de su tierra, y así es como que esto pues se reproducía. Acababa de repente llegando a alguna emisora local con bastante apertura para lo nuevo, y al final saltaba de una emisora a otra y abarcaba todo el país. Esto que era tan común, ¿no?, en las décadas quizás de los 80 sobre todo, y también de los 90. Otros tiempos, lo cierto es que, como digo,
estoy en esta ciudad a 3.750 metros sobre el nivel del mar en promedio, lo cual también pone al cuerpo humano en una situación un poco más comprometida que a altitudes más bajas. El tema del mal de altura, el soroche. Cuando fui al norte de Chile descubrí que por allá le llamaban el apunamiento, y entonces uno tiene que proveerse de ciertas medicinas, por decirlo así, tanto naturales como pastillas que están diseñadas para este fin, para hacer más llevadera la situación, para paliar los síntomas como las cefaleas, los temas estomacales y otros que derivan justamente de la menor presencia de oxígeno, de la menor presión atmosférica, el frío y otras cosas más, ¿no? Este tema del mal de altura, que aquí en el Perú, como ustedes saben, le llamamos soroche, pues ocasionó distintas cuestiones. Se dice que cuando algunos grupos humanos del pasado se aventuraban, porque es parte del espíritu de nuestra especie, el colonizar, el encontrar, el explorar, el descubrir nuevos lugares, se encontraban ascendiendo cada vez más, de pronto sentían cansancio, sentían mareos, en alguna ocasión quizá por el sobreesfuerzo hasta habrán tenido alucinaciones visuales, y lo tomaban como que era un castigo de los dioses que habitaban en lo alto de las montañas o en el cielo al cual se iban acercando, por lo cual consideraban que esos lugares eran zonas, no sé si prohibidas, pero por lo menos a las que había que tenerles respeto. Posteriormente, quizá por ensayo-error, se fue descubriendo que ciertos elementos naturales ayudaban contra el mal de altura. Por ejemplo, la hoja de coca, preparándola como mate o chachándola, son muy efectivas. Además de para ello, también para dar una sensación de llenura, porque sabemos que en grandes alturas, sobre todo los primeros días, es poco recomendable pues atiborrarse de comida, lo cual también puede ocurrir porque estamos sometidos a un cierto estrés y también podemos tener ansiedad a consecuencia de los malestares que estamos teniendo, desarrollar un episodio de ansiedad y entonces empezar a comer, y esto retroalimenta, nunca mejor dicho, los malestares. Entonces la hoja de coca es también una buena opción, además de la muña, ¿no? Cuando estamos en estos terminales terrestres que van hacia una ciudad de altura, abundan las personas que venden esto, que vendría siendo, para los que no son de Perú, algo así como la menta silvestre, y que tomada caliente tiene muy buenos efectos, sobre todo para prevenir que el sistema digestivo se nos venga abajo o nos cause complicaciones. Pero también ocurren otros fenómenos interesantes en las alturas que de seguro habrán causado que los seres humanos de siglos atrás se maravillen. Por ejemplo, yo estoy ahora en un hotel, como debe ser, las colchas que cubren son particularmente gruesas y de unos materiales pues firmes. Pero cuando apagué la luz, de pronto me doy cuenta que hay una cierta luminosidad intermitente, y es que cuando yo iba moviendo la colcha, que ha de estar cargada de electricidad estática, brotaban ciertas, como digo, luminosidades, ¿no? Y también cuando estuve en otra zona altoandina, quizá no había esas luces, pero sí un sonido como de crack, ¿no? Crack, 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 era la electricidad estática. ¿Cómo habrán tomado esto las personas, como digo, de siglos anteriores? Bueno, de muchas maneras, y quizá incluso lo atribuirían a presencias espirituales o algún tipo de jugarretas de los espíritus de la naturaleza. Van cambiando las perspectivas según avanzamos y conocemos más de nuestro mundo, en buena cuenta también gracias a la ciencia. Así que, como les digo, estoy bastante arriba en cuanto a altitud sobre el nivel del mar, y eso también mueve a reflexiones. Reflexiones también son otras que me trae el estar pues conectado a internet, chequeando, y es como ha habido un desplazamiento tan rápido. Por ejemplo, antes tú
veías a las personas que incluso cuando ya había internet, y ya había internet, digamos, en los celulares, en los smartphones al comienzo, pues la gente estaba chequeando videos en la plataforma YouTube o transmisiones en vivo de canales de televisión o de radios online, pero ahora el estar a la espera, digamos, de un programa televisivo o algo así, está dando paso o está siendo dejada de lado por ni siquiera influencers. Cuando tú te metes a la plataforma TikTok, y esto tú lo ves cuando vas en el transporte público, que el que menos está con el TikTok, pues de pronto hay montones de personas a la vez que están en transmisiones en vivo, hablando hasta de su vida cotidiana, mostrándose hasta mientras están en la universidad o en algún otro tipo de estudios, mientras están en la calle, mientras están trabajando, comiendo y hablando de cosas insustanciales, y tienen un montón de seguidores. Me da la impresión que a veces es un poquito como aquello de, ustedes recordarán, era común hasta no hace tanto, tener siempre el televisor prendido en la casa o la radio para que nos acompañe, aunque sea con algo de sonido. Algo así quizás son este tipo de transmisiones a través de las redes sociales, ¿no? No conoces a ese o esa que está ahí transmitiendo, no aporta en nada lo que está haciendo porque puede estar comiendo o matando el rato en un intermedio entre sus estudios, o sin sueño y pues a ver quién anda por ahí, pero te hace sentir que no estás solo o sola. Es increíble, o sea, los seres humanos seguimos actuando de la misma manera, aunque cambie el soporte digital o en fin. Pero vamos a un hecho más sorprendente, que además es una experiencia, es una anécdota que ocurrió hace poco y tiene que ver con un tema que yo les estoy debiendo en Misterios del Anochecer desde hace bastante, que es el de las coincidencias imposibles, dirían algunos, o en todo caso bastante raras. ¿Qué tanta posibilidad hay que, estando en un lugar común y así de la nada, te conozcas con alguien que pues tiene, vamos a decir así, los gustos o intereses alternativos que también uno presenta, como en este caso pueden ser los referidos al mundo del misterio? Resulta que me encontraba pues con un grupo de amigos también interesados en estos temas en un parque muy conocido de Miraflores en Lima, cuando de la nada pues se acerca una chica que ahora también es seguidora del espacio mediante la suscripción a Misterio Infinito Perú en YouTube, y pues nos ofrece por ahí unos dulces, concretamente unas chocotejas que estaba ofreciendo pues para sustentar sus estudios. Bueno, excelente, pero de la nada surge el tema, o sea, ella toca el tema de que le interesaban los asuntos del misterio, que estaba en una búsqueda, ese es el término que utilizó, una búsqueda, un camino que trascienda las cuestiones que son más habituales, digamos que son lo común, lo mainstream. Y resulta que había tenido experiencias con el fenómeno OVNI, nos contó sobre ocasiones en las que había ido a la tierra de su familia, en la parte alta de Huaral, y de pronto vio una gran luz verdosa que prácticamente ocupaba gran parte del cielo, que encendió y después apagó, entre otros asuntos más interesantes inclusive. Y es una cuestión que es como que quien busca encuentra, o a veces encuentra sin siquiera buscar. Que simplemente uno a veces se mete tanto en un tema que será que tiene un magnetismo, un aura especial, pero te vas encontrando en el camino con otras personas que también les interesa esto, y en cierto modo se forma comunidad, o sientes que ya no estás tan solo en este camino de descubrimiento, por lo cual también le envío un saludo a Kiara, que posiblemente vaya a escuchar el programa, que es a quien encontré en esa ocasión cuando estábamos con el grupo de amigos, y de hecho también compartimos perspectivas sobre simbología espiritual, sobre fenómeno ovni, fenómeno paranormal y esas cosas. Fue una conversación muy interesante alrededor de la medianoche. Bueno, otra cosa que les quería contar es el asunto de viajes que he estado teniendo por cuestiones que no tienen que ver necesariamente con el placer, sino con otros asuntos personales.
y que me han llevado a varios puntos del centro del Perú en corto tiempo. He estado pues por Huánuco Viejo, que forma parte de la región Huánuco, justamente de la provincia de 2 de Mayo, con su capital La Unión. Ahí en una tarde en la que, y lo dijeron así, era extraño que cayera hasta granizo, es decir, estaba un poco trastocada la atmósfera, en medio de la lluvia y el granizo pues recorrí ese lugar. También ubicado a gran altura, una auténtica joya. Dicen que se trató de la capital del Chinchaysuyo, uno de los 4 suyos o regiones que constituían el imperio de los incas. También pues tuve la oportunidad, aunque de esto sí he hablado en el programa, de ir a la zona oriental, a la zona amazónica de la región Junín, concretamente a Satipo, donde hay unas rocas con petroglifos, los petroglifos de Guanacaure, con unos símbolos bastante interesantes. Y ya más recientemente, y acá no tan lejos de donde estoy ahora, que es La Oroya, en Jauja, pues se encuentra en esa provincia, en la provincia de Jauja, una serie de sitios arqueológicos construidos en las partes superiores o en las partes altas de las laderas de los cerros y que correspondieron a la antigua Confederación Huanca, uno de los grupos humanos que presentó mayor y más férrea resistencia ante el expansionismo inca y después también ante el español, aunque al final dicen que se aliaron con los españoles justamente para deshacerse de los incas, bueno, la Confederación Huanca. Y por ahí por Jauja se encuentra en lo alto de un cerro el sitio arqueológico de Tunanmarca, más o menos unos 3.800 metros sobre el nivel del mar en su cumbre. Por ahí también estuve, obviamente también había el tema del mal de altura, pero cuando uno está entretenido y firme en su decisión, pues lo logras. Tunanmarca, constituido por una serie de estructuras circulares, muchas de ellas ya muy dañadas por el paso de los tiempos, algunas incluso apuntaladas en tiempos modernos con palos y todo ello para evitar que sigan desmoronándose. Dentro de ello pues caminos, puertas muy bien hechas, incluso por ahí con la persona con la que fui, que es un conductor de colectivos llamado Pedro, de ahí de la zona de Jauja, pues don Pedro me mostró una roca en donde habían 3 hendiduras perfectamente hechas, como si hubiesen sido realizadas por una maquinaria antigua. Una de esas curiosidades que a veces pueden pasar desapercibidas de nuestro pasado y la sabiduría que tenían para la arquitectura. Por supuesto también Tunanmarca es muy interesante porque se dice, aunque ahora queda muy poco de eso, que estuvo rodeada por 3 grandes murallas, 3 murallas concéntricas. Interesante el símbolo. Y por supuesto también que fue un punto que era en parte residencial, tenía también una motivación religiosa, pero también era una fortaleza de esas que resistieron durante mucho tiempo al expansionismo inca. Volviendo ya de Tunanmarca, 2 sitios, la laguna de Tragadero y un lugar marcado en Google Maps, no sé por quién, como lugar de la caída de meteorito en Pomacancha. Bueno, entre 2 de los distritos que hay ahí, Marco y Pomacancha, se encuentra un sitio que es un círculo casi perfecto en medio de los campos de cultivo. Llama la atención, es una depresión del terreno circular que se nota más porque está rodeada por pinos que han sembrado ahí en tiempo relativamente reciente. Se dice que nunca se ha acabado en el sitio, es lo que comentaban. Sin embargo, sí ha sido despejado de maleza en algún momento mediante fuego y otros elementos. Y llama la atención porque, primero, que está frente a otro sitio arqueológico en un cerro contiguo, y segundo, que pues tiene toda la pinta, si se le ve desde lo alto, sobre todo en Google Maps, de ser un cráter, ya sea de caída de algo que llegó de los cielos o ya sea de incluso actividad volcánica, aunque en esa zona que yo sepa no la hay. Es un sitio que pues no es muy conocido y hay una teoría alternativa, que quizá pudo haberse tratado de un reservorio de agua de tiempos prehispánicos, pero no se observa ningún tipo de estructuras como si fuesen paredes que delimiten o algo así, para evitar que si en caso es un reservorio el agua se vaya, ¿no?
o rebalse. Así que yo creo que más bien tiene toda la pinta de haber sido un lugar en el que cayó un meteorito o alguna otra cosa de los cielos y quedó enterrado ahí en el fondo. Y eso debió haber sido además hace muchísimo tiempo, porque si hubiera ocurrido en el periodo republicano o en el periodo español, haría haber escritura, y al haber sido el Valle del Mantaro desde siempre un territorio muy poblado, pues hubieran quedado testimonios escritos. Tuvo que haber sido en tiempos prehispánicos y se transmitió mediante la oralidad y así ha llegado hasta nosotros. Entonces, interesante, ¿qué objeto celeste será el que cayó en ese lugar? Más allá, como digo, está la laguna de Tragadero, nombre bastante curioso. Tiene también su misterio, al igual que los anteriores lugares que les he mencionado. Me gusta que en mis viajes también se combinen los enigmas. Bueno, la laguna de Tragadero es un cuerpo de agua cuya peculiaridad y nombre proviene del hecho de que el desfogue que tiene, es decir, el lugar por el que el agua es vertida, pues llega hasta un cerro, un lugar que le llaman Milpun, y se adentra, y nadie sabe a dónde va esa agua. Ese es un misterio, ese es un enigma. Me comentaron pobladores locales que hace mucho tiempo habían incluso realizado experimentos para saciar la curiosidad. Habían echado algún tipo de pintura o tinta, también algunos sacos de quinoa y otros elementos vegetales, con la esperanza de que pues salieran en alguna otra laguna cercana o en el río Mantaro, pero nunca aparecieron en ningún lugar, como si ese agua fuera tragada por el cerro y quizá por el subsuelo, y quién sabe si allá abajo haya otro río subterráneo de desembocadura desconocida o un lago subterráneo. Hasta ahí es una curiosidad simplemente hidrológica, si no fuera porque también está el elemento, diríamos, hasta paranormal o enigmático, porque se comenta que mucho tiempo atrás no era una simple entrada, un simple hueco, milpun como le llaman ahí, en el cerro, sino que cuentan los antiguos que había una auténtica puerta, era un portal, casi que parecía construido y enorme, una boca por la que se iba el agua hacia el cerro, y que, no cayendo al agua, sino tan solo paseando por sus cercanías a horas de entre la tarde y la noche, 6 de la tarde así, desaparecieron muchos animales de granja, y se dice que también posiblemente personas. Nadie vio que cayeran al agua, no pasó ningún hecho trágico que se sepa, sino era como que esa puerta los tragaba y los llevaba no se sabe a dónde, porque pues no aparecían cuerpos, no aparecían restos, como si fuese una puerta a otra realidad, casi un portal dimensional, dirían algunos. Asimismo, en la laguna de Tragadero, al igual que en otros cuerpos de agua de los Andes, también de la selva o incluso de la costa, pues hay la presencia de un ser enigmático, la sirena le llaman, la sirena de la laguna de Tragadero, que habría sido observada en más de una ocasión y a la que también le atribuyen la desaparición de personas en tiempos lejanos, cuando caen al agua o algo así. Es una laguna bastante tranquila y se supone que no excesivamente profunda, así que pues que hayan remolinos o hay alguna succión que lleve hacia el fango de lo más hondo y haga desaparecer de una forma así, sin que se recupere ningún tipo de restos a las personas, pues es bastante extraño. Asimismo, dentro de la cultura andina se considera que hay lagunas que son hembras y machos, y en general los elementos, hay una dualidad. Y se comenta que la laguna de Tragadero, junto con la relativamente cercana laguna de Paca y la de Ñahuimpuquio, que está bastante más allá, ya por Huancayo casi, por Chupaca, Huancayo, pues serían 3 lagunas hermanas y serían hembra, sexo femenino, por así decirlo, y que por eso en esas 3 lagunas lo que se reporta es que cuando hay gente que ha desaparecido, han sido siempre de sexo masculino. Y también en las 3 se reporta este asunto de los avistamientos de sirenas. Esto me hace recordar también algo que alguna vez recogí en una laguna, no recuerdo ahorita el nombre, era algo así como Hualua, estoy hablando de memoria, ubicada en la reserva Noryauyos-Cochas, al otro lado de los Andes, ya en Yauyos, en la región Lima, donde también se hablaba de eso, ¿no? De incluso hasta rituales en tiempos pasados, de algún tipo de entidad que jalaba a la gente
y predominante o casi únicamente de sexo masculino, ¿no? Porque también era una laguna que se consideraba hembra y que algunos habían visto una especie de sirena, un ser antropomorfo que se materializaba o salía desde las profundidades del agua. Tiempo atrás también me acuerdo que alguien subió un video, un chico Edward o Edwin era creo de Puente Piedra, bueno, ahí en Puente Piedra en el norte de Lima, el norte de Lima metropolitana, en este distrito había y hasta ahora creo que queda algo de un puquial, del puquio de San Pedro de Choque. Entonces lo que decía este joven, que después borró el video, no sé por qué, es que pues además de unos testimonios que recogió ahí in situ, que personas decían que de ese puquial de no mucha profundidad en determinadas noches habían observado cómo salía un extraño ser, una especie como de sirena, y además también otros extraños fenómenos luminosos, bolas de luz que salían de ahí, una especie de, como parecían como animalitos, como patitos, pero hechos de oro, cosas que se elevaban hacia los cielos. Todo muy curioso y que también tiene, como digo, su correspondencia en otras zonas de lo que actualmente es el Perú e incluso otros países, como si se tratara de una misma realidad, no sé si espíritus de la naturaleza, manifestaciones de un gran espíritu de la tierra, pero que en determinadas circunstancias se muestran bajo estas formas casi como si fueran símbolos o alegorías. Entonces estaba por esos sitios, como les digo amigos, el Perú, y nosotros tenemos esa fortuna, esconde grandes misterios que van desde la leyenda hasta la historia, la arqueología, la riqueza cultural y más, así que siempre es grato poder viajar, por el motivo que fuera. He estado también, por supuesto, porque una compañía interesante en los viajes será siempre un buen libro, y que mejor si es más de un buen libro, pues leyendo algunos textos, como por ejemplo el Diccionario de Ufología de Isaac Martínez Tamayo, un libro de la editorial Sapere Aude, cuyo subtítulo es Terminología y conceptos habituales empleados en la investigación OVNI. Tengo que agradecer que me haya prestado este libro y otros dos más a Masaru Uechi, que ustedes si son seguidores del programa ya lo conocen porque ha estado por aquí en más de una ocasión. Yo le digo el filósofo del misterio, término que a él creo que le gusta y a la vez también le da un poquito de roche. Bueno, y es interesante, este diccionario de ufología no es el primer diccionario de términos relacionados a los enigmas del cual hablamos en el programa, pero este es particularmente interesante porque pone énfasis en algunas cuestiones que nosotros pues solemos tocar, mencionar, pero que a veces no ahondamos en si estamos utilizando los términos correctamente o la profundidad de los mismos. Por ejemplo, cuando alguien habla del fenómeno OVNI, en la mentalidad popular sobre todo se suele tener una idea que es la predominante, ya sea porque pues es la que parece más lógica, porque es la que empalma con historias, leyendas, cuentos, ciencia ficción y demás, o en fin, porque siempre hemos tenido esa debilidad por mirar hacia arriba, hacia el firmamento, y al verlo tachonado de estrellas, preguntarnos si allá arriba hay alguien que también nos ve. Es un poquito como para consolarnos ante la soledad cósmica de la cual nos hablan incluso las religiones, ¿no? Que ponen al ser humano y a la Tierra como el centro del universo y la razón de todo lo que existe, lo cual puede mimarte el ego, pero cuando te pones a pensar, ¿eso quiere decir que estoy solo? Te hace pensar también en si es algo positivo o es más bien un infortunio el ser únicos en medio de un vasto universo que quizá nunca llegaremos a recorrer. Bueno, entonces quizá por eso es que la hipótesis extraterrestre es la más difundida, como digo, pero acá nos muestran en este diccionario de ufología que hay varias otras hipótesis sobre quiénes serían esos que están dentro de los objetos voladores no identificados, en caso se trate pues de un asunto más allá de, digamos, de la mayor leyenda urbana que tenemos en los tiempos modernos, ¿no? Por ejemplo, acá te habla de la hipótesis de los mundos errantes.
Esto se refiere y fue plasmada por un industrial belga de nombre Maurice de Sand, que pues cuando digamos las especies extraterrestres resultan ser tan avanzadas que ya dejan su mundo porque les queda pequeño, dejan su planeta porque va a desaparecer la estrella que los cobija, tienen tanta tecnología que llegan a crear una especie de mundos artificiales con su propia atmósfera, con sus propias dinámicas, su propia gravedad, y van errantes por el universo. Y quién sabe si esta hipótesis también al final, sin que nos demos cuenta, ha estado por ahí un poquito como que resurgiendo últimamente con el asunto esto del 13 Atlas y el Oumuamua, que para muchos pues serían enormes naves interestelares que estarían llevando pues a gran cantidad de supuestos seres de otros mundos. Bueno, eso el señor Maurice de Sand lo plasmó como la hipótesis de los mundos errantes, planetas artificiales, enormes naves autónomas que van de aquí por allá para evitar que alguna estrella por ahí los cobije y nuevamente termine desapareciendo. Básicamente es como que surge de un trauma, ¿no? De una civilización, de un planeta que va a desaparecer por el colapso de su estrella, y entonces la raza avanzada que ahí vive decide dedicarse a ir de aquí por allá sin aferrarse a ningún lugar. También otra hipótesis para explicar los ovnis, según este libro, la hipótesis del poltergeist planetario. Ustedes saben que el poltergeist es básicamente, lo saben seguro por las películas de terror y estas cosas, ¿no? Cuando hay un presunto espíritu juguetón dentro de tu casa y de pronto pues objetos salen disparados, extraños sonidos, incluso a veces se torna agresivo, no sé, este tipo de cosas que parecen de película de terror y de hecho lo son, pero que hay personas increíblemente que reportan que han pasado por estas experiencias en sus casas y generalmente pues se ponen a pensar quizás se trata de un ser negativo tipo demonio o de un fantasma de alguien que murió en circunstancias trágicas y tiene toda esa carga de odio y frustración. Pero la hipótesis del poltergeist planetario a lo que se refiere es que nuestro planeta es un ser vivo, como lo habrían dicho las antiguas civilizaciones, como Gaia o la Pachamama, pero posiblemente no consciente ni inteligente, sino simplemente una fuerza, un pálpito, una energía desconocida que podría ser activada y potenciada ocasionalmente por mecanismos del inconsciente humano y se terminaría materializando o cristalizando de distintas formas que para nosotros, pues desde nuestra perspectiva tecnológica, serían objetos voladores no identificados. También está la hipótesis de los secretos militares, es decir, intentar explicar el fenómeno ovni como que estos serían pues resultado de la tecnología realizada de forma secreta con fines militares por las grandes potencias del mundo. Esto nos retrotrae, por ejemplo, a los famosos Foo Fighters de la Primera Guerra Mundial, cuando de un bando o de otro los aviones de esa época, y hay hasta algunas fotos, veían que de pronto unas especies de bolas ígneas los seguían, maniobraban, como que querían ver de qué se trata, y ellos no tenían explicación y lo único que pensaban es quizás se trata de armas secretas del bando contrario, pero el bando contrario veía lo mismo, pensaba lo mismo, pero del otro bando. Entonces nos ponemos a pensar si esta hipótesis puede ser cierta. Desde mi punto de vista no creo, porque estos objetos extraños en los cielos, e incluso su interacción con las personas, han sido reportados desde tiempo inmemorial, cuando no habían ni nada que pudiera parecerse a una tecnología aérea en nuestro mundo. Hay también la hipótesis de las sociedades secretas. Es una hipótesis que antes estaba más, en boca, ¿no?, de los que nos interesan estos temas. Y es que existiría en la humanidad, que de hecho hay sociedades secretas, ¿no? O en todo caso sociedades que fueron secretas, ahora no tanto, pero siguen manteniendo una discreción, pero que habría una sociedad mega secreta y muy antigua que habría logrado alcanzar gran desarrollo tecnológico y que sin mostrarse tendrían a estos objetos como parte de su tecnología, maniobrarían con ello y por eso serían tan huidizos porque no quieren que los descubran. La hipótesis también de los viajeros en el tiempo, que los ovnis serían ingenios fabricados por nuestros descendientes de siglos venideros
que, como siempre, igual, manteniendo nuestra curiosidad insaciable de seres humanos, querrían ver por sí mismos su pasado, quiénes fueron los seres humanos de otros tiempos, sus ancestros, y vendrían en esas máquinas del tiempo a observarnos, y que si a veces los vemos tan diferentes a nosotros, pues es porque por las mutaciones, la evolución o la involución física, como quieran verlo, pues así nos veremos de acá a cientos de miles o quizás millones de años. Yo digo que feo, ¿no? O sea, que al final los descendientes de uno se parezcan a los extraterrestres grises, bueno, no es una perspectiva que me agrade para nada. También la hipótesis de la vida terrestre desconocida, es decir, que, y esto sí está en boga últimamente, existiría una vasta cantidad de seres vivos en la alta atmósfera, por ejemplo, o incluso a nivel de tierra, que por la razón que sea no hemos descubierto y no podemos ver, pero que maniobrarían de cuando en cuando y nos llenarían de asombro porque interpretaríamos como objetos más que como seres vivos. Estarían formados pues por naturalezas eléctricas o plasmáticas. De esto se ha hablado, como digo, incluso en Misterios al Anochecer en quizá hace 1 o 2 años, ¿no? Porque hasta ha salido por ahí algún paper científico en el que proponen esto, que mucho de lo que se ve en la alta atmósfera serían una especie de seres de vida o de previda formada por plasma. Interesante. También menciona la hipótesis arquetípica, que tiene que ver pues con el tema de los arquetipos que anidan en el inconsciente y en el inconsciente colectivo, para ser más precisos, y que por ese motivo pues serían una especie como de proyecciones de nuestra conciencia a la que podríamos acceder, sobre todo en estados especiales o alterados de la misma, o en meditaciones, otras ascesis, sueños y demás. La hipótesis atlante también es la que se menciona, según la cual el fenómeno ovni tendría su origen en antiguas civilizaciones que no desaparecieron del todo, como la famosa Atlántida o Mu, que antes de desaparecer pues serían tan ultra tecnológicas que muchos de ellos habrían huido a otros planetas y volverían por aquí a ver cómo está el planeta del cual salieron sus ancestros, o que incluso estarían hasta ahora viviendo en el subsuelo, como la teoría de la tierra hueca, o en lugares bien resguardados porque no querrían mezclarse con nosotros porque nos ven poco avanzados. También la hipótesis demoníaca, que obviamente viene de círculos religiosos, según los cuales, y también tiene muchos adherentes, para alguien serían manifestaciones angélicas los objetos voladores no identificados, pero sobre todo demoníacas, el demonio intentando confundirnos y asustarnos, haciéndonos creer que lo que vemos son naves de otros mundos. La hipótesis dimensional, según la cual los ovnis vendrían de una realidad física similar a la nuestra, pero en un mundo paralelo. Es decir, un mundo físico como el nuestro, pero separado por un velo de dimensiones, un continuo espacio-tiempo adyacente pero distinto, que pues coexistiría con nosotros en todo momento, pero estos seres estarían tan avanzados que podrían correr esa puerta, ese velo, e ingresar a nuestro mundo, y de forma voluntaria o involuntaria terminaríamos viéndolos. Y por supuesto también menciona la hipótesis extraterrestre, que como sabemos es la más difundida, sobre todo a nivel popular, pero que no es necesariamente la actualmente más en boga o a la que le den más chance muchos investigadores. De hecho, algunos ya han renegado totalmente de la misma, u otros la tienen como una de muchas. La hipótesis holográfica también, según la cual los ovnis serían proyecciones holográficas creadas por alguna entidad secreta y desconocida que pues de alguna manera experimentaría con los seres humanos, mostrándonos eso para ver cómo reaccionamos y buscando no sabemos exactamente qué, vigilarnos quizá, conocernos un poco más, quién sabe. Está relacionada con una de las hipótesis que les mencioné hace rato, como si hubiera un gran alma del mundo, ¿no es así? La hipótesis intraterrestre, que les gusta a muchos, que dice pues que el fenómeno ovni vendría no del espacio exterior sino del interior, como digo, la teoría de la tierra hueca, que ya habrían civilizaciones desconocidas, saldrían quizá por los volcanes, por eso el fenómeno de ovnis que se ven entrando y saliendo de volcanes como el Popocatépetl en México, también algo creo de Lubinas aquí en Perú, entre otros, y pues sería eso.
sería que la Tierra estaría muy poblada, no solo con nosotros en su exterior, sino también con otros seres en el interior. Por supuesto, la hipótesis marciana, que aquí mismo te dicen que ya está bastante desestimada, cuando en los orígenes de la hipótesis extraterrestre decían estos seres, estas naves raras deben de venir de Marte, porque hay ciertos ciclos, etcétera, etcétera. La hipótesis mitológica, que dicen pues que los seres que crearían los ovnis no serían otros que los famosos duendes, hadas, elfos, espíritus de la naturaleza, seres parafísicos, que han estado con la humanidad desde sus comienzos, pero que ahora decidirían mostrarse de una manera que nosotros entendemos más, de acuerdo a nuestra época, es decir, una forma tecnológica, pero en el fondo seguirían siendo los mismos, y por eso es que hay elementos que son comunes con las mitologías antiguas. Por ejemplo, antes se aparecía un demonio, un duende o algo así, y decían que el ambiente quedaba oliendo a azufre, o aparecía un ser bueno, un hada, lo que sea, e incluso manifestaciones religiosas, y decían que había un olor a rosas, un olor a una fragancia hermosa, y esto también ha sido reportado en tiempos pasados, sobre todo en el fenómeno ovni. Entonces, ¿estamos hablando de lo mismo? Bueno, interesante la hipótesis mitológica. Y la hipótesis parapsicológica, que remite que el origen del fenómeno ovni vendría de una concreción de nuestras energías psicoinéticas y otras de tipo psi, que serían energías de nuestra mente básicamente, concretándose mediante mecanismos que aún la ciencia no determina. Después tenemos la hipótesis paraufológica, que pues ha sido también tratada aquí en el programa con anterioridad, la hipótesis psicológica, que trata de encontrar el origen del tema ovni en la psique del individuo, que en todo caso se trataría de alucinaciones producidas por diversos estados mentales, algunos dentro de una mente sana, pero no plenamente estudiados por la ciencia, estados de ansiedad, desesperación, esquizofrenia, etc. en otros casos. También la hipótesis salvacionista, que tiene que ver con el mesianismo de las religiones, pero aplicado a un tema supuestamente extraterrestre, según lo cual pues estos seres sí serían de otros mundos, pero vendrían con una misión específica. Vendrían siendo como los ángeles de la Biblia, que nos anuncian cosas, o directamente como los antiguos dioses y dioses actuales también. Me refiero a las distintas creencias que tienen por misión salvarnos, rescatarnos de cataclismos inminentes. Yo diría que de todas estas es la hipótesis más peligrosa, porque ha dado origen a distintas sectas que han acabado en ocasiones de formas terribles, criminales en el pasado. De eso hay bastante. Lo mencioné en un programa anterior con motivo de unas informaciones que había descubierto ahí del cometa Hale-Bopp del año 1997, donde hubo también un grupo de personas que por ahí, un tipo pues loco, un psicópata, asume esa secta y dice que supuestamente tienen que desvivirse para ir en espíritu con una supuesta nave extraterrestre que estaría esperándolos cubierta con el cometa. Entonces, de todas las hipótesis sobre el tema ovni, me parece que la hipótesis salvacionista es peligrosa y directamente sectaria y nociva, además de estúpida, discúlpame, pero es lo que pienso. La hipótesis submarina quiere decir que los objetos voladores no identificados provendrían de una civilización oculta bajo el mar, Bob Esponja, bueno, en donde tendrían grandes bases submarinas autoabastecidas, y de ahí el fenómeno de los OSNIs, los objetos submarinos no identificados. La hipótesis terrestre, que está relacionada con las anteriores, finalmente supondría la existencia de algunos lugares desconocidos de nuestro planeta, algunos puntos no determinados que los seres humanos creemos que ya conocemos toda la vastedad de nuestro mundo, pero quedarían puntos ahí blancos que serían aquellos en los que estaría refugiada una o más civilizaciones que tendrían una tecnología superior a la nuestra y serían los que envían estas naves a ver qué ocurre en el resto del planeta. Esto me recuerda también, hace tiempo atrás les comenté sobre un libro muy interesante de Nicholas Roerich, El corazón de Asia, que narra cómo el autor pues en la primera mitad del siglo XX va por zonas de Asia Central, y en medio de todo eso incluso ve un extraño objeto en el cielo, un objeto metálico, y le dicen que estaba ese objeto yendo o viniendo de Shambhala, ese mundo legendario,
del cual hablaban por ahí, según mencionaba, los lamas y otros integrantes de la espiritualidad budista, sobre todo de la zona del Tíbet y alrededores, ¿no? Entonces es muy, muy, muy interesante. Y como digo, esto y otras cosas en este diccionario de ufología. Y en este libro también encontramos otros asuntos que no son tan conocidos, pero deberían. Por ejemplo, un término de difícil pronunciación, Piax Hua, espero haberlo pronunciado bien. Resulta que un 29 de septiembre de 1958, un astrónomo japonés, el doctor Kensaburo Toyoda de la Universidad de Meiji, en Japón evidentemente, afirmó haber observado un fenómeno fantástico, increíble, inexplicado en la Luna. Estaba él con su telescopio cuando aseguró que, pues, en el Mar de la Serenidad, un lugar de la Luna que también ha sido protagonista de otros fenómenos extraños como luces, los llamados fenómenos transitorios lunares, de los cuales creo que hablamos hace mucho tiempo y podríamos volver a tocarlos. Lo que observa es que aparecen ahí sobre la Luna, cual geoglifos del espacio, unas letras muy negras y muy claras que, pues, eran las letras PYAX y debajo las letras JWA. Otras dos personas también aseguraron haber visto esta aparición, estas letras como si fueran una señal, no sabemos de qué inteligencias extrañas, en nuestro astro compañero, en la Luna. Son de ese tipo de cosas que quedan olvidadas, de las que ya no se habla mucho, pero forman parte de toda una pléyade de fenómenos extraños que ocurren en nuestro espacio inmediato, es decir, en el sistema solar y muy particularmente en la Luna. Antes se hablaba mucho, como digo, de supuesta vida en Marte, supuesta vida en la Luna. Esas cosas han quedado ya olvidadas, pero también me pregunto yo si, aunque todo esto está desestimado, como dije hace rato de la famosa hipótesis marciana, si de cuando en cuando no habría que revisitar esas situaciones, esas posibilidades. Pero no todos son ovnis, por más que es un diccionario de ufología, y por ejemplo, se narran otros casos que tienen que ver con el mundo del misterio y que podría también ser que estén relacionados o que tengan su explicación, por decirlo de alguna forma, en las intervenciones de los extraños ocupantes relacionados al fenómeno ovni. Estoy hablando de las desapariciones misteriosas en el mar, a eso le dedicamos un programa también no hace tanto. Por ejemplo, acá nos mencionan al yate Connemara IV, que apareció misteriosamente abandonado a 640 kilómetros al sudoeste de las Bermudas en septiembre de 1955 y jamás aparecieron sus tripulantes ni sus restos, ni parecía haber razón alguna para que estos hubiesen abandonado un yate que estaba en condiciones bastante aceptables. Y sobre todo fíjense en dónde lo encontraron, cerca de las Bermudas, ya sabemos, de cierto triángulo. En ese mismo sentido también acá nos comentan sobre una antigua institución aseguradora, la más antigua del mundo en realidad en materia de accidentes y desapariciones marítimas, que es la Lloyd's, que según sus datos entre 1924 y 1954, sin incluir hechos atribuidos a la Segunda Guerra Mundial, sino en cuestiones fuera de ese contexto, desaparecieron 222 de sus barcos asegurados sin haber lanzado ninguna señal de alarma previa, y un informe más reciente de esta misma institución aseguradora afirmaba que entre 1970 y 1971, es decir, tan solo 1 o 2 años, fueron 350 los navíos, los barcos, que desaparecieron sin dejar rastro, sin que jamás se volviera a saber de ellos, sin que hubieran restos que pudieran indicar un desastre o que hubieran habido supervivientes que pudieran contar qué es lo que ocurrió. Y esto solo, como digo, son unos pocos años y es simplemente una de las aseguradoras, que han de ver varias que ven estos asuntos relacionados a los accidentes y los percances en barcos. Entonces, ¿cuántas embarcaciones, la mayoría de ellas pequeñas,
conocidas solo por algunas personas o dedicadas a cuestiones muy específicas, pues desaparecen seguramente anualmente en el mundo y no llega a resolverse jamás el misterio. Incluso en este mundo hiperconectado que tenemos, como mencioné hace un rato, una reflexión, pues hay cosas que se difunden demasiado, como las que son insustanciales, las que son triviales. Una persona en TikTok haciendo el ridículo o comiendo su comida mientras tú la miras, no sé, ese tipo de cosas con las que me he topado, pero hay auténticos misterios a los que ya no se les da cabida, ¿no? Y como digo, ¿por qué es que esto figura en un diccionario de ufología? Porque obviamente dentro de las hipótesis que se barajan para estas desapariciones es que hayan sido abducidos, es decir, eh, una nave de otros mundos o de otras realidades se llevó al barco con todos, no sabemos para hacerles qué cositas y en qué lejano mundo. Así también se nos menciona al buque John and Mary, Juan y María, un buque, como ya mencioné, de 2 palos con registro en Nueva York, que fue hallado flotando abandonado en abril de 1932, 80 kilómetros al sur de ¿qué? De las Islas Bermudas. Y nuevamente, sus velas estaban plegadas, el casco limpio, refulgente, recién pintado. Lo único que había desaparecido eran los tripulantes. No se volvió a tener noticia de ellos y no se encontraron restos. Y finalmente el Joyita. Qué hermoso nombre, toda una joyita. Un navío de 2 motores construido en California que tenía como misión llevar pasajeros y carga hacia las islas del Pacífico Sudoeste y desapareció misteriosamente cuando se dirigía a Facaojo. Pero reapareció 38 días después, un 10 de noviembre de 1955. Muchos seguramente dijeron la joyita está brillando nuevamente. El problema es que reapareció a unas 450 millas al sudoeste de Apia, es parte de Samoa, pero sin ninguna de las 25 personas que integraban la tripulación. Y si bien el mar y sobre todo el Océano Pacífico es vastísimo, así que si alguien se pierde ahí difícil encontrarlo, llama la atención un caso más, así como existe el Triángulo de las Bermudas en el Atlántico, cerca al Caribe. También se habla que en el Pacífico y en muchos otros lugares del mundo cubiertos por agua existen zonas de extrañas anomalías magnéticas, zonas con un número injustificadamente elevado de desapariciones de personas, de barcos, cosas que al final quedan sin explicación y terminan en alguna caja empolvada de casos sin resolver y flotando también en el mundo del misterio. Un caso también bien interesante que a mí me llama mucho la atención, de hecho lo recordaba de tiempo, pero no recordaba eso sí el nombre, pero aquí lo he encontrado. El caso de KLEE. ¿Qué es KLEE? Pues un indicativo correspondiente a una radio, a una emisora de Houston, Texas, que apareció su señal de manera súbita e inexplicada en las pantallas de televisión al otro lado del Océano Atlántico, en Reino Unido, entre los días 14 y 17 de septiembre de 1953, de forma intermitente en varios periodos de 3 o 4 minutos. Alguien podría decir quizá un fenómeno de diexismo, quizá alguna alteración en la ionosfera hizo que reboten mucho más lejos de su área de cobertura normal las señales de esa radio, pero era una emisión fantasma porque esa radio había dejado de emitir 3 años atrás, lo cual convirtió este caso en un verdadero enigma, ya que los técnicos no conseguían determinar cuál era la fuente emisora y cómo era posible que esas señales de radio que correspondían a 3 años atrás o más habían reaparecido e impactado en televisores de Reino Unido en el futuro. Señales venidas del pasado, cosas así como lo que dicen quizá de las psicofonías, que serían pues voces que habrían quedado en el éter o de alguna manera impregnadas en el ambiente. Bueno, pero ciertos investigadores apuntaron a una posibilidad, alguien diría tirada de los cabellos, pero bueno, vamos a tomarla, ¿no? Después de todo es un programa de misterios. Y decían que quizá, como todas las señales de radio, de televisión, todo lo que emitimos no solamente queda aquí en los receptores habituales, sino que escapa hacia el espacio
civilizaciones extraterrestres podrían estarlas recolectando para conocer más de nuestra cultura, y así quizá allá más allá de la atmósfera existiría alguna nave que habría captado las señales de esa emisora 3 años antes y por un motivo desconocido los habrían reenviado, retransmitido, quizá para vernos perplejos y con eso conocer un poco más de las reacciones de los seres humanos ante los hechos insólitos. En este diccionario también se habla de seres extraños, más allá de extraterrestres, seres que forman parte, alguien diría, de las cuestiones de leyenda y los mitos, si no fuera porque quizá incluso a día de hoy hay quienes afirman que los ven, que han interactuado con ellos y no siempre de buena manera. Así, por ejemplo, nos habla de los Icals, que según leyendas de los indios Tzetzal de México, serían unos pequeños seres humanoides de 1 metro de estatura, de color negro y peludos, que tenían además la capacidad de flotar o de volar y que en ocasiones llegaban a atacar a las personas. Informes recientes obtenidos por el antropólogo norteamericano Brian Strauss de la Universidad de Berkeley afirman que a veces las personas que afirman que los han visto y que se han acercado demasiado a estos Icals quedaron paralizados por una fuerza misteriosa, lo cual nos recuerda a ciertos casos ovni, ¿verdad? En los cuales las personas intentan acercarse al objeto o intentan huir o intentan defenderse o atacar a los seres extraños y quedan como paralizados por estos, ¿no? Y menciona esta persona que, como decimos, es un antropólogo, Brian Strauss, también que hay personas justamente de esta comunidad indígena mexicana, los Tzeltal, que aseguran que han visto hasta tiempo reciente estos seres, los Icals, que volaban propulsados con una especie como de cohete en la espalda y que habían llegado a capturar a algunas personas de las comunidades indígenas inclusive. Esto me recuerda, por supuesto, a todas estas noticias que habían hace no muchos años aquí en la Amazonía peruana y también ha ocurrido en la Amazonía brasileña de supuestos seres extraños que atacaban a las personas, que volaban, relacionados en ocasiones a luces en los cielos, y algunos quisieron atribuirlo simplemente a fantasía, sensacionalismo, cortina de humo, pero yo llegué incluso a entrevistar a una persona, está en el canal de YouTube, en Misterio Infinito Perú, también se transmitió en la radio, en Yurimaguas, que justamente pues había sido testigo de estos asuntos y también en una comunidad de la provincia de Lamas en la región San Martín, que también habían sido testigos de estas cuestiones extrañas que al parecer no eran fácilmente atribuibles a personas ni bromistas ni tampoco que tuvieran necesariamente alguna otra razón para hacer estas cosas, ¿no? Entonces queda ese tema de qué es eso que se está presentando, a qué corresponde. Y como digo, no solo ocurre aquí en Perú, tenemos este tema de los Icals en tierras mexicanas. Y como digo, es curioso que lo que es presenciado por seres humanos, por personas en una parte del mundo, curiosamente se corresponde con cuestiones similares en otro tiempo y en otro rincón de nuestro planeta. Vamos a cerrar justamente mencionando a los farfadets, que también están en este diccionario de ufología y que según historias, según leyendas francesas, serían unos pequeños hombrecillos muy muy oscuros y velludos, curiosamente como los que hemos mencionado hace rato, que mencionan no solo las leyendas, sino también los testimonios de los indígenas Tzeltal de México, ¿no? Igualito pero en Francia, que bueno, en este caso los farfadets serían sobre todo propios de la región de Poitou, que durante el día permanecerían ocultos en cuevas subterráneas que ellos mismos horadaban y por la noche se acercaban a los poblados para realizar todo tipo de travesuras, como si se tratara de los duendecillos traviesos, ¿no? De los relatos. De hecho, un viejo cuento o testimonio quizá de mediados del siglo XX cuenta cómo un grupo de mujeres que se habían quedado conversando hasta medianoche, pasando el rato en las orillas del río Grey, oyeron de pronto un ruido estruendoso y vieron un objeto que describieron como un carro de ruedas rechinantes que ascendía velozmente por la colina tirado por un grupo de farfadets. Las mujeres
regresaron enloquecidas, totalmente asustadas, alarmadas a la aldea y relataron lo que habían observado a sus esposos y en general a todas las personas que pudieran encontrar. Ellos lo que dijeron es que pues una vez amanecido se dirigieron al lugar de los hechos para investigar lo ocurrido, pero no llegaron a encontrar nada extraño. Esto me recuerda también a cuando estuve por la zona del Cerro Vitín, en la región de La Libertad, años atrás, cerca de Virú, al sur de Trujillo, y por ahí habían testimonios que mencionaban que mucho tiempo atrás y hasta tiempo reciente había personas que aseguraban que hacia el Cerro Vitín aparecía, ya sea saliendo de él o dirigiéndose a él, un extraño carruaje como de fuego que ingresaba en él mismo sin que hubiera puerta alguna y salía de ahí también en determinadas noches, ¿no? Entonces, como digo, son elementos que recorren las geografías del mundo. No sabemos si serán parte de una misma realidad, de un mismo grupo de fenómenos, pero este asunto, ¿no? Hombrecillos extraños, carros de fuego, carros sobrenaturales, luces en los cielos y distintas hipótesis para intentar explicar esto que nos parece que ya está en los límites de la realidad, en los límites de lo posible o directamente en el universo de lo increíble. Así hemos llegado al final de esta edición de Misterios al Anochecer. Sobre los otros 2 libros que también he estado leyendo en estos días ya les contaré en una nueva edición seguramente, porque son bastante interesantes. Uno tiene que ver con los famosos códigos de la Biblia, que nos invitarían a una relectura, incluso en clave numerológica, del Génesis, donde se encontrarían pues cosas realmente sorprendentes. Y el otro tiene que ver con el caso de doña Próspera Muñoz, quizá una de las experiencias de contacto ovni más sorprendentes de toda la historia, no solo a nivel de España, sino a nivel general, ¿no? Para los que nos interesa el tema ovni. Claro, el caso de doña Próspera Muñoz lo tuvimos contado por ella misma en el programa ya hace tiempo atrás, pero aquí se trata de un relato mucho más extenso que ha dado pie a un libro, así que mucho más en siguientes ediciones de Misterios al Anochecer. Un gran abrazo, yo soy Fernando Chopi Martínez. Saludos a los que nos escuchan en Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, los que están en Radio Los Andes 99.5 y su página web en Lima Sur, quienes están en ENEX, es la radio del Misterio de España, en Misterio Infinito Perú en YouTube, y algunos programas que se suben a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Fuerte abrazo, Dios los bendiga y que descansen. Nos estamos escuchando. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al Anochecer.